Bienvenidos al cuarto módulo de nuestro curso Matemática Financiera. En la sesión pasada nos quedamos viendo el tema de anualidades. Vamos a continuar ese concepto y vamos a ver una particularidad de lo que es anualidad. Cuando hablábamos de anualidad, como recordamos, se trataba de un flujo continuo con cuotas iguales que iban a lo largo de un periodo. En el caso de la anualidad, teníamos un periodo finito. Vamos a ver ahora qué sucede con una perpetuidad. La perpetuidad es exactamente igual que una anualidad, con la única diferencia que el ciclo es perpetuo. ¿Y cuándo vemos casos de flujos perpetuos? Hay muchas condiciones en las cuales se puede considerar una perpetuidad. ¿Por qué? Porque hablamos de plazos muy amplios, muy largos. Por ejemplo, en obras públicas, en construcción civil. Si tenemos un puente, ese puente va a tener que tener un mantenimiento por un periodo de vida muy largo, porque ese puente va a durar por muchos años. Por lo tanto, si queremos saber cuál es el costo al día de hoy del mantenimiento de este puente, vamos a tener que tener claro el concepto de perpetuidad. Por lo tanto, no solamente ese es un caso de perpetuidad, sino hay muchos otros ejemplos. Hay inversiones, por ejemplo, en bonos británicos que dan una remuneración con flujos perpetuos, que pueden ser heredados de familias en familias. Podemos también considerar el tema de perpetuidad, que lo vamos a usar mucho, en el caso del mundo empresarial. Las empresas viven, en teoría, por siempre. Cuando nosotros hacemos proyecciones de flujos de lo que la empresa va a generar, tenemos que hacer flujos hasta un determinado tiempo, quizá 5 años, 6 años, podemos hacer proyecciones hasta el quinto o sexto año. A partir de ahí tenemos que asumir ciertas premisas de que la empresa va a generar cierto valor de manera perpetua. Esa generación de valor puede ser una generación constante o una generación creciente, pero en ambos casos vamos a hablar de una generación de valor infinita. Por lo tanto, para considerar esa parte de generación de valor en el infinito, necesitamos aprender las técnicas de cómo consideramos el valor presente de esa generación de valor infinita. Y vamos a ver ahora cómo plasmamos, cómo trabajamos los flujos perpetuos. En principio, habíamos dicho que es algo muy similar que la anualidad. Y la anualidad le habíamos graficado como una serie de pagos continuos que pongamos sea con una cantidad C. Estamos aquí en el periodo inicial, 1, 2, 3, 4, 5, y a diferencia de la anualidad que tenemos un periodo finito, en el caso de la perpetuidad vamos a continuar el flujo extendiéndose a lo largo de la vida por un tiempo infinito. Vamos a tener una serie de pagos. Si ustedes recuerdan la fórmula de la anualidad, del valor presente de una anualidad, el valor presente de una anualidad era C sobre I, que multiplica a 1 menos 1 sobre 1 más I a la N. Esa sería la fórmula de una anualidad, pero en este caso estamos hablando de perpetuidades. ¿Cómo manejamos la perpetuidad? En matemática, el término infinito es un término que nos ayuda mucho porque hace que se simplifiquen muchas fórmulas. ¿Y en qué se basa este concepto de infinito? Por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a dividir un número entre un denominador que cada vez se hace más grande, más grande, más grande, el resultado va a ser más pequeño, más pequeño, más pequeño. Por ejemplo, si dividimos 10 o 100 entre 10, el resultado es 10. Si dividimos 100 entre 1000, el resultado ya se hace más pequeño. Estamos yendo tres decimales hacia atrás, por lo tanto la respuesta es 0.1. Si dividimos 100 entre un número muy grande, un millón, ya vamos a tener un número mucho más pequeño, y conforme el denominador se haga cada vez más grande,
la división va a tender casi a cero. Entonces, esto es el concepto que llamamos límite. El límite de 1 sobre x cuando x tiende al infinito, esto se hace cero, porque cada vez que yo divido un 1 entre un número muy grande, voy a tener como resultado un 0.000 y van a continuar los ceros de manera muy extensa, que es casi el valor de 0. Entonces, usando esta deducción que hacemos en cuanto a dividir un número entre cada vez un número que va creciendo, la vamos a emplear en esta fórmula de anualidad que vimos ayer. ¿Y qué significaría? Si nosotros sumamos 1 más una tasa y ese número lo elevamos a un número infinito, es decir, a un número muy grande, el resultado va a ser un número muy grande. Por lo tanto, cuando nosotros dividamos 1 entre ese número muy grande, vamos a tener este resultado que hemos explicado, que es el límite. Por lo tanto, vamos a tener una división que nos va a dar un valor muy cercano a 0. Es decir, esta parte la vamos a eliminar porque el resultado de un 1 entre un número muy grande es muy aproximado a lo que es 0. Luego, si restamos 1 menos 0, nos queda 1, por lo tanto, se va a simplificar todo este factor, va a desaparecer. Y nos va a quedar que la fórmula de valor presente de una perpetuidad es únicamente C sobre I. Y esa es la conclusión a la que llegamos. Pues aquí vamos a avanzar, por lo tanto, el valor presente de una perpetuidad va a ser el C sobre I. Es decir, bastará dividir la cuota entre la tasa de interés para encontrar cuál es el valor presente de esa perpetuidad. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. ¿Qué sucede si tenemos un gasto de $100 de manera perpetua, un gasto de $100 de manera perpetua, considerando una tasa de interés del 10%? ¿Cuál es el valor presente de esa perpetuidad? Lo haríamos 100, y de ahí ponemos dos rayitas para decir que hay un corte en el tiempo, y de allí sigue yendo 100 de forma infinita. Aquí tenemos el 0, y la pregunta es, ¿cuál es el valor presente de esa perpetuidad? Simplemente lo que vamos a hacer es dividir 100 entre, aquí la tasa estamos diciendo que es 10%, 100 entre 0.1. Y por lo tanto, como estoy dividiendo entre un decimal y que ha corrido un 0, la respuesta sería 1000. 1000 es el valor presente de un gasto de 100 traído a valor presente considerando una tasa del 10%. Entonces, $1000 es lo que representa este gasto de 100 de forma perpetua. Este es el concepto de perpetuidad. Y con eso, como hemos visto el tema de perpetuidad, nos preguntamos, ¿existe alguna relación entre la perpetuidad y la anualidad? Vamos a ver que efectivamente ambas están relacionadas. Y vamos también a tratar de deducir algunas fórmulas para que luego nosotros la podamos hacer sin necesidad de tener que recordar exactamente cómo era la fórmula, en este caso de anualidad. ¿Cómo obtenemos una fórmula de anualidad? A partir de la fórmula de perpetuidad, que es la fórmula más sencilla que hemos aprendido, que es solamente la cantidad entre la tasa. Vamos a ver cómo deducimos de dónde salía esa fórmula de anualidad que aprendimos anteriormente.